Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de entrevista Aprendiendo un poco más sobre la salud. En esta ocasión nos encontramos con la licenciada Carol Castillo, la cual es enfermera en el Hospital de Especialidades de la ciudad de Puerto Viejo y se desempeña en el área de medicina interna. Hola Carol, muy buenos días, bienvenida. Hola Marco, muchas gracias por darme apertura el día de hoy aquí en tu programa. Ok. Para nuestros televidentes, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, las infecciones en los hospitales. Carol, cuénteme, ¿qué son las IAS en los hospitales? Bueno, dentro de la parte de salud, nosotros definimos como a las IAS como las infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Ya? ¿Y cómo se transmiten estas IAS? ¿Cómo se desenvuelven estas infecciones en los hospitales? Bueno, estas infecciones se transmiten mediante el contacto directo cuando el patógeno o el huésped susceptible entra en contacto con la persona sana, es decir, ya sea por medio de que yo en este momento estoy infectada, tengo una enfermedad y yo voy mediante el saludo, la mano, el contacto directo, o por el simple roce de mi ropa con la suya, estamos propensos a transmitir estas infecciones asociadas. Qué bueno saber un poco de esto. Es más o menos como el COVID, así. Exactamente, sí. Dentro de estas infecciones hay un sinnúmero de microorganismos, de bacterias, y por eso fue que en cierta etapa del COVID siempre debía prevalecer el lavado de manos, el uso de implementos personales. Qué bueno saber, de verdad uno aprende mucho con estas entrevistas. ¿Y cuáles son las bacterias más comunes dentro de los hospitales? Bueno, dentro de los hospitales lo que manejamos son, puedo hablar en lo personal, en mi casa de salud, lo que comúnmente se puede ver es una Klebsiella, una Escherichia coli, una neumonía, una serratia. Entonces, estas son infecciones que se encuentran en mi casa de salud, pero claro está que nosotros como personal de salud siempre estamos prestos para evitar que existan estas cosas. Sobre todo enfermería siempre se caracteriza por hacer el bien, brindar una atención de calidad al paciente, sobre todo en la unidad de UCI, que es de cuidados intensivos, que es en donde los pacientes se encuentran encamados mediante tubos endotraqueales, que respiran a base de un ventilador mecánico. Entonces son personas susceptibles a estas infecciones. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra área de medicina interna? Cuando un paciente logra salir de un coma, podríamos decir, gracias a Dios les dan las indicaciones de que baje a piso. Entonces es ahí en donde nosotros como sala de hospitalización clínica acogemos a estos pacientes, pero debe de prevalecer la comunicación entre el personal de salud. De UCI nos comunican, ¿sabe qué? Cierto paciente va a bajar, pero va infectado o va colonizado. Colonizado quiere decir cuando existen estas infecciones en el cuerpo, pero aún no han penetrado a la parte de los organismos de la persona. Entonces nosotras como enfermera, claro, el trabajo es en conjunto también con la parte médica, pero siempre enfermera es la que está delante de la línea de todo. Entonces nosotros como enfermería gestionamos, realizamos una corte, en donde esta corte es que si este paciente que viene infectado de una Klebsiella, de una serratia, nosotros debemos de hacer que en cierta habitación solo se estabilice a ese paciente ahí. ¿Para qué? Para prevenir que nuestros demás pacientes se infecten. Entonces, esto es una parte muy importante que enfermería elabora dentro de nuestra casa de salud. Ok, gracias. ¿Y cómo podemos prevenir estas infecciones? Bueno, estas infecciones y muchas otras infecciones las podemos prevenir mediante el lavado de manos. El lavado de manos es sumamente importante en una casa de salud. No sé si usted recuerda, en años de pandemia siempre prevalecía el lavado de manos, el uso de alcohol, también el uso de implementos personales como guantes, mascarillas, batas descartables, gorros, zapatones descartables. Estos son los elementos importantes para poder prevenirlos, y sobre todo el lavado de manos. Mediante el lavado de manos nosotros eliminamos miles de bacterias y microorganismos, evitamos el uso de joyas, anillos,
Cuando estamos con un paciente, antes de entrar a la habitación del paciente, nosotros debemos de realizarnos el lavado de mano correctamente. Luego de eso también debemos de realizar el correcto lavado de manos, que a nivel en la parte de la salud es súper importante y esencial, que no debe de faltar en ningún personal de salud, realizar correctamente el lavado de manos. Exacto, y como usted lo dice, el lavado de manos, desde nuestras casas, desde muy pequeños, nuestras madres nos han enseñado antes de comer, antes de hacer muchas actividades, lavarnos las manos. Obviamente porque hay bacterias, porque eso no lo ingiramos y todo ese tipo de cosas. Qué bueno saberlo. Ya. ¿Y qué consejo le da usted al personal de salud y pacientes de los hospitales? El consejo que yo le doy tanto a la parte de salud, a mis colegas, a los médicos, es que seamos conscientes en los procedimientos que nosotros realicemos diario. Seamos conscientes en que estamos tratando con vidas, con personas, con humanos, que siempre ellos acuden a nosotros para hacer el bien, para obtener una pronta recuperación, tener conciencia que en cada procedimiento nosotros podemos infectar a ese paciente que, por ejemplo, viene por una gripe, viene por una cefalea, un dolor de cabeza y termina hospitalizado. Entonces, en esos días que se encuentra hospitalizado, el paciente puede adquirir esta infección. ¿Por qué? Porque nosotros como personal de salud no realizamos bien nuestras actividades cotidianas. Entonces, invito a mis compañeras, colegas enfermeras, a los médicos, de que seamos conscientes al momento de nosotros brindar una atención adecuada, que sea digna y manejarnos según los protocolos que a nivel mundial conocemos, que principalmente es el lavado de manos. Si vamos a realizar un procedimiento, por ejemplo, la colocación de un catéter urinario, tanto en hombre como mujer, usar las medidas de asepsia. Y en los pacientes igualmente, nosotros debemos de educarlos, ¿sabe qué? Antes de, después de, tiene que lavarse las manos, usar mascarilla, todo es cuestión de saber comunicarnos entre todos, tanto del personal de salud y nosotros, impartirle esos conocimientos, claro está, en un lenguaje de que el familiar y el paciente también entienda, claro. Ok, Carol. Y estamos llegando a la parte final del programa, no sin antes agradecerle por estar aquí, por permitirnos un poco su tiempo y ayudarnos con estas dudas. Y otro agradecimiento muy grande es por la labor que ustedes vienen desempeñando, que fue muy notoria en la pandemia y todo lo que vino arrasando de la pandemia. Muchas gracias por eso. A nombre mío, a nombre de todas las personas, creo que ustedes fueron los guerreros, los principales que estaban ahí en la cabeza en esos tiempos tan difíciles que tuvo el Ecuador y el mundo entero. Así es, Marco, así es. Y también gracias a usted por darme la apertura, y a través de este medio sé que llega a oídos de muchas personas en donde yo sé que sí acatan una parte de estos consejos, porque somos conscientes que en nuestras casas tenemos adultos mayores, tenemos niños que son las personas en las que nosotros más nos conmueve, y siempre en la familia queremos el bienestar para todos. Ok, Carol, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Y a ustedes televidentes, muchas gracias. Este fue su programa de entrevista, aprendiendo un poco más sobre la salud. Nos vemos en una próxima ocasión.